continuar nuestra exposición sobre el libro de los Hechos, y esta vez vamos a ir al capítulo 14 y vamos a meditar sobre los versículos del 8 al 12. Hechos 14, versículo 8 al 12. Voy a leer la palabra del Señor. Le pido que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra y a nuestro Dios Santo. La palabra que vamos a compartir dice lo siguiente. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba cerca de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oramos. Amado y soberano Dios, sé que no estoy a la altura, Señor, de tu mensaje, pero como decía el pastor, Señor, necesito descansar en la gracia de Cristo. Te pido también que uses mi vida, Señor, que por favor sea de bendición a mis hermanos, que ellos puedan crecer espiritualmente por medio de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, que sea un momento de edificación espiritual este tiempo. Te pido que los ayudes a ellos y me asistas a mí también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, el pasaje sobre el cual vamos a estar meditando hoy, como sabemos, es la continuidad del viaje que está haciendo Pablo junto con Bernabé. Vimos cómo en el capítulo 13 y en el capítulo 14 nosotros estamos acompañando a Pablo en este viaje. Esto empezó allá en Antioquía de Siria, cuando en medio de la congregación el Espíritu Santo ordena a Bernabé y a Pablo para iniciar este viaje evangelístico. Vimos también que ellos partieron entonces de esta ciudad e hicieron escala en ciudades distintas. Vimos también cómo la audiencia, los oyentes, también eran distintos, habían judíos, habían gentiles. Y también podemos ver a lo largo de estos capítulos cómo la reacción también ante el mensaje del Evangelio también es diferente, no es igual. Podemos ver, por ejemplo, extremos como personas que se oponen tenazmente al Evangelio, por un lado, y en el otro extremo, personas que se rinden por completo al señorío del Señor Jesucristo. Esos son los extremos que estamos viendo. Y a medida que este viaje progresa, a medida que este viaje avanza, esta intensidad aumenta. Aumenta también el avivamiento que el Señor está encendiendo en estas distintas ciudades, que después lo vamos a comprobar cuando Pablo termine regresando, pero eso va a ser más adelante. Pero en la medida que se intensifica este avivamiento, en la medida en que personas están creyendo en el Señor Jesucristo, también se está intensificando la oposición. La violencia contra Pablo y Bernabé está ascendiendo cada vez más. Y esto lo pudimos ver como, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, nuestros hermanos son expulsados de ese lugar. Son expulsados porque, claro, ellos estaban predicando el Evangelio, personas se estaban convirtiendo, y el celo de los judíos incrédulos los llevaron a que los expulsaran. Pero en la siguiente ciudad, en la ciudad de Iconio, como vimos en la predicación anterior, la cuestión se está poniendo cada vez más seria, porque ahora no solamente que los están expulsando, sino que judíos incrédulos, gentiles incrédulos, en complicidad con el gobierno, estaban planeando asesinar a Pablo y a Bernabé. Así que la intensidad de la oposición está siendo cada vez mayor
y va a crecer. Sin embargo, nuestros hermanos van a seguir predicando el Evangelio, a pesar de esta oposición y a pesar de que corre riesgo sus vidas. Así que entonces estamos nosotros aquí, ellos al enterarse de este plan contra su vida, como dijo el hermano en la predicación anterior, deciden escapar, deciden huir y terminan así en la ciudad en la que nos vamos a encontrar hoy, que es la ciudad de Listra, con los sucesos que ocurren en la ciudad de Listra que acabamos de leer y que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir profundizando para que el Señor nos hable. Así que empezamos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces examinando el versículo 8, lo que sucede en esta ciudad. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y usted, como podrá notar, o traté yo de hacer énfasis en esto, lo excesivo que es Lucas al contarnos el estado físico en el que se encuentra este hombre, ¿no? Es excesivamente detallista y hasta es un poco reiterativo en cómo se encuentra esta persona. Es reiterativo en dos aspectos. Por un lado, dice él que la persona está 100% postrada, está completamente paralizada, no puede caminar, no puede dar un solo paso por sí mismo. Y por otro lado nos dice también que si esto no fuera grave, ¿no? Esto lo agrava aún peor, es el hecho que él ha nacido así. O sea, esta persona no sabe lo que es poder trasladarse de un lugar a otro sin depender de los demás. Ha vivido toda su vida así. Siendo un niño, fue trasladado de un lugar a otro y es así hasta el día de hoy. Pensemos que los músculos de sus piernas, sus articulaciones y sus tendones están completamente atrofiados. Ahora, ¿por qué Lucas está tan interesado en que nosotros prestemos atención a la condición física de esta persona? Antes de responder esta pregunta, me gustaría que pensemos juntos cuál es la misión principal que tenían Pablo y Bernabé. En realidad es la misión principal que tenemos todos los creyentes. ¿Cuál es nuestra misión? Decirle a las personas que el Cristo ha muerto por nuestros pecados y que el Cristo es Jesús de Nazaret. Ese era el mensaje central, esa era la misión que ellos tenían. Pero ¿cómo las personas iban a creer? ¿Cómo las personas iban a confiar que este mensaje era verdadero? ¿Cómo le iban a creer a Bernabé y cómo le iban a creer a Pablo? Podrían ser unos impostores, podrían pensar los oyentes, ¿no? Y podrían descreer del mensaje. El Señor, como lo vemos en los evangelios con el ministerio terrenal de Jesús, solucionó este problema a través de los milagros. A través de los milagros en ese tiempo, y estamos hablando de milagros, parece redundante, ¿no? Pero milagros reales. Estamos hablando de una persona, como acabamos de describir, que ha nacido paralítica y inmediatamente pega un salto y sale caminando. Vimos esto en el ministerio de Jesús en numerosas oportunidades. Lo vimos al Señor Jesús resucitando muertos inclusive. Pero volviendo a esto, los milagros tenían una determinada función. A través de los milagros, el Señor lo que estaba haciendo era respaldando a sus mensajeros. Las personas entonces podían creer que el mensaje era verdadero porque veían el milagro. Y el milagro indicaba que esas personas venían de parte de Dios. Y si venían esas personas de parte de Dios, entonces yo tengo que creer ese mensaje. Tengo que creer que Jesús es el Cristo. O sea, Dios usaba esos milagros para producir el milagro más grande y más importante, que es el milagro de la conversión, que es el milagro del nuevo nacimiento. Ese es el milagro más importante y el Señor utilizaba esos milagros con esa finalidad. Hoy nosotros, para saber si un mensaje es verdadero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar algún tipo de evento sobrenatural? Nosotros tenemos las Escrituras
Y como lo decía el hermano también en el sermón anterior, el canon bíblico está cerrado, la escritura está completa, toda la palabra, todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida práctica, para nuestra fe, lo encontramos en el libro que usted tiene en sus manos. Ahí está la palabra de Dios. Así que si yo quiero saber si un mensaje es falso o no, lo único que tengo que hacer es chequearlo en la palabra. Si el mensaje que se está dando armoniza con la palabra de Dios, coincide con los principios de las Escrituras, entonces el mensaje es verdadero. Si no coincide, entonces el mensaje tiene que ser desechado. Esto fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Avancemos con el próximo versículo. Dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Y aquí lo que hace Lucas es que nos pide a nosotros que ahora miremos un momento a Pablo, que prestemos atención a Pablo, nos pide Lucas. Nos dice él que Pablo, al observar fijamente a esta persona, dice que él se dio cuenta de dos cosas. Número uno, se dio cuenta de que el paralítico tenía fe. Y número dos, se dio cuenta de que el paralítico tenía fe en que podía ser sanado. Esas son las dos cosas que notó Pablo. Y yo mientras lo leía, me preguntaba a mí mismo, ¿no? Decía, ¿cómo se dio cuenta de esto Pablo con solo mirarlo al paralítico, ¿no? ¿Cómo se habrá dado cuenta que tenía fe? Y encima se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. Yo, no sé usted, pero yo no me puedo dar cuenta si las personas tienen fe a simple vista. No puedo saberlo. Pero Pablo lo notó. Eso me llamó la atención. Pero no quería focalizarme en eso, sino me llamó la atención que él dice que Pablo fijó su mirada en el paralítico. Y esto parece algo de poca importancia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que él miraba a la gente cuando les predicaba. Él los miraba. O sea, él estaba atento a la gente. Estaba prestando atención. ¿Por qué los estaba mirando? Porque él quería convencerlos de algo. Estaba profundamente interesado en que la gente creyera el mensaje de salvación. Él estaba profundamente preocupado en que la gente obtuviera salvación. Sabía cuál era la urgencia. Usted le habrá pasado en más de una oportunidad cuando usted habla con una persona y esa persona quizá está pasando por alguna situación de peligro. Usted sabe que esa persona está corriendo algún riesgo y usted entonces lo mira, se sienta, quizá se lo pone enfrente y entonces le empieza a hablar y a tratar de convencerlo de que cambie su actitud. ¿Le ha pasado eso de que una persona que usted ama está en peligro y entonces usted se sienta y le dice, mirá, vos tenés que dejar de fumar porque si no dejás de fumar te vas a atrofiar los pulmones, si te atrofias los pulmones te vas a enfermar, mirá que tenés una familia, mirá que tenés tus hijos, y uno como que está desesperado por intentar convencerlo, porque sabe cuál es el peligro. Bueno, Pablo sabía muy bien cuál era el peligro que corría esta gente que lo estaba escuchando. El peligro era el mayor peligro, ya que hablamos del mayor milagro, hablemos del mayor peligro, que es la condenación eterna. La condenación eterna. Él era consciente del peligro que corría esta gente y entonces él estaba profundamente preocupado por eso, y esa preocupación se expresaba en esta mirada fija que tenía sobre el paralítico. Con esto yo no estoy diciendo que nosotros ahora tengamos que salir de aquí, ¿no?, y mirar fijamente a todos. No estoy diciendo eso, sino que quisiera puntualizar en lo que motivaba a Pablo mirar a la gente, ¿no? Lo que motivaba o lo que expresaba Pablo con esta mirada fija era que un creyente no puede ser indiferente de la condición espiritual del prójimo, ¿sí? Un creyente no puede ser indiferente de la condición espiritual del prójimo. Y me preguntaba a mí mismo qué tan preocupado estoy yo por la condición espiritual de las personas que me rodean. Si yo tengo esta preocupación, tengo esta angustia santa por la gente que me rodea.
El mismo Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, os rogamos, pide por favor, reconcíliense con Dios. Por favor, reconcíliense con Dios, decía Pablo en esta carta. Y ahí podemos ver, ¿no?, esta preocupación que había en él, que era un creyente por los perdidos. Que el Señor nos dé también a nosotros esta preocupación. Avanzamos más adelante, hablando del paralítico, dice que el paralítico tenía fe para ser sanado. El paralítico tenía fe para ser sanado. Y ahora pasamos de observar a Pablo a prestar atención al paralítico. El paralítico dice que creyó que podía ser sanado. O sea, él escuchó el discurso de Pablo. Imaginemos, Pablo, ¿qué habrá estado diciendo en ese discurso ante la multitud? Seguramente habrá estado diciendo que Jesús es el Cristo, que Él vino a perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio, ¿no? Cosas básicas del Evangelio, ¿no? Habrá hablado de la condenación eterna. Pero Lucas nos dice que lo que él prestó atención, o sea, lo que le quedó grabado en la cabeza al paralítico fue: el Dios de Pablo me puede sanar. El Dios de Pablo me puede sanar. Eso fue lo que le quedó grabado al paralítico. Seguramente Pablo en su discurso habrá hablado acerca del ministerio, yo imagino, ¿no?, que habrá hablado del ministerio terrenal de Jesús en su prédica. Habrá contado de la vez que Jesús sanó a un paralítico o a muchos paralíticos. Y entonces entiendo yo que el paralítico habrá dicho: si Jesús puede hacer eso con esos paralíticos, yo soy paralítico, fácil, Jesús lo puede hacer conmigo también. Imagino que habrá pensado eso el paralítico. Es decir, que el paralítico lo que hizo fue confiar en el poder restaurador del Señor Jesucristo. Confió en el poder de Jesús, en el poder restaurador del Señor Jesucristo. Y yo mirando así a grandes rasgos a todos ustedes y mirándome a mí también, creo que ninguno de nosotros está con una dolencia, con un problema físico tan extremo como la que tenía este hombre, ¿no? Todos tenemos nuestros achaques, yo tengo los míos, usted tiene los suyos, pero ninguno está en esta condición. Pero creo que lo que nos asemeja al paralítico, a todos los que estamos acá, es que todos nosotros necesitamos que Jesús intervenga en nuestra vida, ¿verdad? Yo necesito que Jesús intervenga en nuestra vida y usted necesita que Jesús intervenga en su vida. Tal vez no sé si por una cuestión física, tal vez por otras razones, pero eso es lo que todos tenemos en común, nuestra necesidad de que Cristo intervenga en nosotros. Pensé algunos ejemplos. Pensé que quizá hay alguno de nosotros que no conoce a Cristo, que está perdido, que está bajo condenación. Y pensaba entonces en el ladrón en la cruz, en Lucas 23:43. Para que si hay una persona que está en esa condición, sepa hoy que Cristo a un ladrón que estaba muerto en sus delitos y pecados, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que si Jesús hizo eso con ese perdido, lo puede hacer conmigo, con vos también. O tal vez personas aquí están sufriendo un dolor en su corazón, atravesando un dolor que los asfixia en su alma y necesitan consuelo. ¿Sabías que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, que el Señor Jesús da abundante consuelo? Así que si Jesús pudo dar abundante consuelo a tantas personas que lo necesitaban y que tenían quizá más dolor o sufriendo un dolor que estás sufriendo vos también, entonces Jesús también puede aliviar el dolor de tu corazón. Él también lo puede hacer con vos. O quizás hay entre nosotros personas que están apartadas. Bueno, Jesús es un experto en traer a personas apartadas. Lo hizo con Pedro, que lo negó 3 veces,
aún con maldición, y en Juan capítulo 21, versículo 7, el Señor restauró su relación con Pedro. Así que si lo hizo con Pedro, que estaba apartado, y vos estás apartado, por lo tanto, Él puede restaurar también tu relación con el Señor Jesús. Así que lo que nos enseña esta porción es que debemos creer entonces en el poder restaurador de Cristo. El Salmo 56.3, una versión actualizada que encontré, dice algo muy sencillo, muy simple. Dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando tengo miedo, confío en ti. Y vamos ahora a avanzar en la parte final. Yo digo la parte final porque estos 3 versículos los junté. Versículo 11, 12 y 13. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y aquí lo que podemos ver es que esta gente tenía un determinado pensamiento respecto de Dios. O sea, ellos creían que Dios era de una determinada forma, y esa manera en que ellos veían a Dios hacía que ellos lo adoren a Dios de una determinada manera. ¿Sí? El pensamiento, la idea que ellos tenían de Dios generaba en ellos un determinado tipo de adoración. Adoraban a Dios en función de lo que ellos pensaban que era Dios. Y me gustaría que examinemos esta parte, porque nosotros cuando vemos generalmente momentos así en las Escrituras, ¿no? Gente tan pagana, y uno dice, pero yo no soy tan pagano como esa gente, así que no sé para qué Dios habrá puesto este pasaje de la Escritura acá, porque esto en mí no implica absolutamente nada. Pero si nosotros analizamos su idea de Dios y su adoración, quizá nos sorprendemos en lo mucho que nosotros nos parecemos a esta gente, quizá en otros aspectos. Así que vamos a ver lo que esta gente pensaba, lo vamos a comparar a las Escrituras y vamos a ver nosotros en qué lugar nos encontramos, si estamos adorando a Dios más como paganos, o si de forma no bíblica, o si estamos adorando a Dios de una forma bíblica. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con este análisis, le comento entonces rápidamente que la Biblia nos dice entonces que la religión de esta gente, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿sí? Ya vemos 2 ahí, Júpiter, Mercurio, en realidad creían en 12 dioses en total. Vemos también que ellos creían que estos dioses se podían encarnar, que podían tomar forma humana. Vemos también que ellos creían que estos dioses podían hacer milagros. De hecho, el milagro de la sanidad se lo atribuyen a Mercurio, a su dios Mercurio. Y también vemos que ellos creían que estos dioses tenían también la capacidad para comunicarse con la gente. De hecho, a Pablo le dicen que era Mercurio, ¿por qué? Porque Pablo era el que predicaba la palabra. Entonces ellos decían, bueno, este es Mercurio porque está hablándole a la gente. Los comentaristas dicen también que la razón por la que ellos reaccionen de esta manera, ¿vieron cómo reaccionan, no? Que al ver el milagro apresuradamente quieren ir y ofrecer sacrificios. Están como desesperados por ir y matar bueyes, toros y traer guirnaldas. Los comentaristas dicen que esto se debe a una leyenda que había en el lugar que decía que en el pasado, en zonas cercas de Listra, habían descendido hace mucho tiempo Mercurio y Júpiter, que bajaron y descendieron como si fueran personas comunes y corrientes. Bajaron a un pueblo, dice la leyenda. Y que en ese pueblo pidieron alojamiento. Y que nadie les dio alojamiento, salvo una pareja de ancianos muy humilde. ¿Y qué hicieron entonces estos dioses? A la casa de la pareja de ancianos lo convirtió en un templo, y a todos los que no lo aceptaron los destruyeron a todos. Entonces, claro, la gente de este lugar dice, está Júpiter, está el Mercurio, traigamos urgentemente, matemos un toro porque no vamos a hacer que corramos la misma suerte que la gente que fue destruida. Esa es la forma en que los comentaristas explican esta reacción. Avanzando entonces, voy a examinar algunas cosas sobre lo que podemos pensar respecto de la forma de adoración de esta gente. Esta gente creía entonces que la ira de Dios
podía ser satisfecha con un sacrificio humano. ¿Sí? Lo vemos porque, claro, ellos ofrecen guirnaldas, ofrecen toros, ofrecen bueyes, y creen entonces de esa manera que pueden comprar el perdón de Dios. La realidad de lo que la Biblia dice es que el perdón de Dios tiene un valor. El valor que tiene el perdón de Dios tiene un valor infinito. Y el perdón de Dios requiere una ofrenda que sea sin pecado. Ese es el valor que tiene el perdón de Dios. Si vos querés comprar el perdón de Dios, vos tenés que ofrecer algo infinitamente valioso y sin pecado. O sea, ninguno de nosotros puede hacer eso. En resumidas cuentas, el único que puede ofrecer esto es Jesucristo. El Señor Jesucristo su vida tiene un valor infinito y Él es completamente sin pecado. Y Él en la cruz funcionó como una mesa de intercambio, donde el Señor Jesucristo entregó su vida y compró el perdón para nosotros. De manera tal que todo aquel que confía en su sacrificio puede conseguir el perdón de Dios y la reconciliación con el Padre. Segunda cuestión, ellos creen que la divinidad, o que a Dios se le puede ofrecer algo externo como sacrificio. Ellos le ofrecen bueyes, ellos le ofrecen guirnaldas. Me hacía pensar en las veces que quizá usted, estando en otra iglesia, haya quizá hecho esos pactos, ¿vio que hacían pactos? Que ponen una determinada cantidad de dinero, y entonces si usted pone dinero, entonces Dios le va a bendecir. Y siempre es más fácil darle algo externo a Dios que entregarnos a nosotros mismos. La verdadera adoración, dice Romanos 12:1, que es que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo. Es decir, que entreguemos nuestra vida rendida por completo al señorío del Señor Jesucristo. Es que todo lo que nosotros hagamos sea para su gloria, todo, en toda área de nuestra vida, en el trabajo, en tus relaciones familiares, en absolutamente todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Hasta en lo que comemos y en lo que bebemos, dice Corintios 10:31. Creo que una buena pregunta para hacernos, y que es desafiante también, es que en cada momento de nuestra vida podamos tomar conciencia de esto y preguntarnos cómo glorifica a Dios esto que estoy haciendo, en tu cotidianeidad y en la mía, ¿no? ¿Cómo glorifica a Dios esto que estoy haciendo? ¿Cómo glorifica a Dios cómo estoy administrando mi dinero? ¿Cómo glorifica a Dios la relación que he iniciado? ¿Cómo glorifica a Dios el uso que hago del tiempo? ¿Cómo glorifica a Dios el contenido que estoy consumiendo? En internet quizás. ¿Cómo lo glorifica? Bueno, una vida íntegramente ofrecida como sacrificio vivo delante de Dios. Esa es la verdadera adoración. Por último, vemos que ellos ofrecieron sacrificio ante una situación favorable, ¿no? Porque fue un beneficio para el paralítico, ¿verdad? Estuvo toda su vida paralítico y ahora está caminando, y es un beneficio, es algo agradable lo que acaba de ocurrir, y todos ofrecen sacrificios y ofrecen su adoración. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiese hecho esta multitud si hubiese visto la vez que Dios mató a Herodes? Como lo vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Que lo fulminó y lo estaban comiendo los gusanos. ¿Qué hubiese hecho? ¿Hubiesen ofrecido adoración? ¿O cuando dejó ciego Pablo a Barjesús? Eso vino de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y hubiesen ofrecido adoración en esos casos? Y eso obviamente luego apuntaba nuevamente a mí, ¿no? Si yo adoro al Señor y le glorifico aún en las circunstancias que me parecen que son desagradables. Si yo glorifico a Dios aún en las circunstancias en las que quizá estoy atravesando dolor. Nuestra tendencia natural es glorificar a Dios, o nos resulta más sencillo glorificar a Dios cuando las cosas nos salen bien, cuando las cosas nos gustan. Pero, de nuevo, la verdadera adoración es que nosotros adoremos a Dios en absolutamente todo. Job lo dice en 2 oportunidades. En Job 1:21 dice, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y en Job 2:10 dice, ¿acaso solo lo bueno recibiremos del Señor? Así que una verdadera adoración es una adoración que adora a Dios, inclusive en las circunstancias desagradables, que no las entendemos, que no las comprendemos,
pero que la palabra de Dios nos indica que debemos glorificar y adorar a Dios también. Que el Señor nos dé un corazón así, ¿no? Que pueda adorar a Dios inclusive en esas circunstancias, porque yo no sé por qué circunstancia está pasando usted no sabe por qué circunstancia estoy pasando a mí, yo, pero que el Señor nos fortalezca con su Espíritu Santo para poder adorarlo de una forma auténtica y verdadera como la palabra de Dios nos dice que tenemos que adorar. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón, Señor, si he dicho algo que no correspondía. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y